Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda mesa del Encuentro Académico del Poder Judicial de la Federación, y en esta mesa que discutiremos sobre las características y retos de la nueva carrera judicial. Como sabemos, pues la nueva reforma judicial, uno de los mayores impactos que tiene, o donde más modificó cuestiones, es en la carrera judicial, y pues qué mejor que tenemos aquí a dos expertos y una experta sobre la materia, y quienes seguramente nos darán mucha luz y ideas sobre este tema. Entonces, en esta mesa contamos con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 2 doctorados, uno en Derecho por la Universidad Panamericana y el otro en Derecho y Libertades Constitucionales reconocidos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Realizó estudios de posgrado en Derecho Mercantil y 2 especialidades en Derecho reconocidas universidades de España. Actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde noviembre de 2016. Magistrado, bienvenido al Centro de Estudios Constitucionales y a la Suprema Corte. Muchas gracias, Carmen. También contamos con la presencia de la magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la maestría en Ciencias Jurídico-Penales y el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana. Cuenta con diversos diplomados y especialidades. Como docente, ha impartido clases en el Instituto de la Judicatura Federal y la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha publicado en revistas especializadas y es autora de los libros Protección a Testigos en el Derecho Penal Mexicano y Reflexiones sobre la Justicia, Retos y Oportunidades desde la visión de una juzgadora. Se ha desempeñado como oficial judicial, actuaria y secretaria de juzgado y tribunal, jueza de distrito, magistrada de circuito, secretaria ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación en el Consejo de la Judicatura Federal, y presidenta del Comité para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Además, presidió el Pleno de Circuito en materia penal en la Ciudad de México en 2020. Actualmente es magistrada del 7º Tribunal Colegial en materia penal del Primer Circuito y pues un miembro integrante importante del Comité Académico de la Escuela Judicial. Bienvenida, magistrada. Y por último, también contamos con la presencia del doctor Arturo Bárcena Zubieta, quien es director general de la Escuela Federal de Formación Judicial, doctor en Derecho por la Universidad de Girona, España. Se desempeñó durante 9 años como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hasta 2020 fungió como director general de Derechos Humanos de dicho tribunal. Actualmente se desempeña como director general de la Escuela Federal de Formación Judicial. Realizó los estudios de licenciatura, especialidad en Derecho Constitucional y maestría en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Cursó las especialidades en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante y en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Obtuvo el diploma de Estudios Avanzados en Filosofía del Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid en el marco del doctorado en Derechos Fundamentales que se imparte en esa institución. Ha publicado trabajos sobre argumentación en materia de prueba, argumentación e interpretación constitucional, así como la causalidad en el derecho. En el terreno docente es profesor de la Universidad de Girona, donde es titular de los cursos Concepciones Filosóficas del Nexo Causal, del Máster en Derecho de Daños y la Prueba del Nexo Causal del Máster en Razonamiento Probatorio. Bienvenido, doctor. Y bueno, en este momento pasaremos a una intervención de cada uno de nuestros ponentes y nuestra ponente. Y en primer lugar le daremos la palabra al magistrado Felipe de la Mata por 20 minutos. Adelante, magistrado. Muchísimas gracias, doctor. Antes que otra cosa, quiero decir que es para mí un gusto, un honor compartir esta mesa con la señora magistrada Lilia Mónica, de verdad López Benítez, de verdad estar también con el doctor Arturo Bárcena, es todo un gusto, y por supuesto estar en este primer encuentro académico del Poder Judicial de la Federación. Me parece que este encuentro académico es el primero que se realiza en su tipo y sin duda que evidencia los esfuerzos que podemos hacer todos los órganos del Poder Judicial en conjunto. A ver, ahora sí que dicen que zapatero a tu zapato, ¿no? Entonces, yo voy a hablar sobre todo del tema, diría yo, el gran reto que es
la carrera judicial en materia electoral. Quiero decir y reconocer que se han hecho esfuerzos loables para construir una carrera judicial electoral. Diversos magistrados, diversas integraciones del tribunal han ido con el tiempo estableciendo acuerdos generales de carácter regulatorio. Se ha constituido una comisión de carrera judicial respecto de los funcionarios del tribunal. Pero me parece que esto ha adolecido, lo digo con mucha sinceridad y también con autocrítica, de algunos defectos que tienen que plantearse de cara a una, pareciera a una posible reforma electoral. Claro, bajo el análisis académico, una reforma electoral pues puede verse respecto de diversos puntos de vista. Es decir, puedes decir, es difícil que sea una reforma perfecta, pero puedes decir, esta parte de esta reforma electoral fue buena, esta parte fue mala, ¿no? Pero yo creo que esto justo podría ser una gran parte para una gran reforma electoral, para una buena reforma electoral, que es justo crear una fórmula que fortalezca y cree de manera efectiva la carrera judicial electoral. Y además, viene muy al caso, independientemente de si hay o no hay reforma electoral, de cara a los trabajos de la Comisión de Fortalecimiento del Tribunal, donde los magistrados de la Sala Superior en las últimas semanas, no, diría yo meses, pero bueno, voy a decir semanas, nos hemos reunido con diversos miembros de la sociedad civil justo para repensar nuestra institución, para fortalecerla y para tratar de conseguir justo una institución más sólida. Me parece que en el tema de carrera judicial electoral, el paradigma que debemos tener por delante, sin duda, es la gran reforma electoral la gran reforma judicial del año pasado. Y tenemos que adoptar varios de los conceptos que se encuentran ya en el otro lado del Poder Judicial, y tenemos que replantearnos a efecto de hacer una mejor carrera judicial. A ver, les voy a decir algunas ideas que tengo en concreto. A ver, el gran defecto de la carrera judicial del tribunal, el más importante es que hay una carrera judicial donde los magistrados no forman parte de la carrera judicial. Y esto, a mi juicio, no es razonable. Justo todos los secretarios, cuando llegamos el primer día, ¿no? Cuando llegué a ser secretario auxiliar, pues evidentemente yo quería ser magistrado electoral. Y evidentemente, a lo largo de los 25 años que llevo en temas electorales dentro del tribunal, pues les soy sincero, yo creo que todos los funcionarios desean llegar a ser magistrados. Sin embargo, la designación es política. Pero eso no quitaría la posibilidad de incorporar a los magistrados regionales a una verdadera carrera judicial electoral. Y esto se ve todavía más agravado por la circunstancia de que al terminar sus cargos, los magistrados regionales, particularmente, cuando terminan su cargo, pues pierden su medio de vida. Y estamos hablando justamente de personas que tienen que resolver asuntos de mucha importancia para la estabilidad del país. Esta circunstancia no alienta el principio de independencia, ni tampoco alienta la profesionalización. Si alguien me preguntara, yo diría que tenemos que repensar una fórmula en la cual los magistrados regionales, cuando terminen el cargo como magistrados regionales, pues se incorporen como magistrados del otro lado del Poder Judicial, como magistrados de colegiado, como ahora será magistrados de apelación. Incorporar de lleno y en pleno a los magistrados electorales a una carrera judicial garantiza también la posibilidad de garantizar a la sociedad una preparación constante por parte de los magistrados electorales. Es decir, no solamente una visitaduría que verifique el desempeño profesional de los magistrados, sino fundamentalmente una preparación constante para el desempeño profesional y personalizado respecto de su función. A ver,
La segunda cuestión que creo que tenemos que plantearnos también de frente a una reforma electoral para la carrera judicial electoral. Claramente tenemos que pensar en una carrera judicial que incluya todas las categorías del sistema judicial electoral. En eso tenemos que aprender justamente el paradigma de la gran reforma judicial del año pasado, y que es fundamentalmente incluir temas o cargos que no son conocidos, vamos a decirlo así, del otro lado, ¿no? Por ejemplo, el secretario auxiliar, el secretario de apoyo, sin duda el secretario instructor, pero empezar desde los cargos más bajos, el secretario técnico, el técnico operativo, el profesional operativo, desde los cargos más bajos. También tenemos que pensar en fórmulas que ahorita no existen, para sistemas para certificar la promoción y la permanencia de alguna manera en los cargos que integren la carrera judicial electoral. Repito, en esto tendrá que ponderarse de una manera diferente los cargos de magistrado regional, en tanto que estos duran solamente 9 años. Pero crear exámenes de recertificación por parte de los miembros de la carrera judicial me parece más que necesario, más que evidente, para generar justo procesos virtuosos, círculos virtuosos de preparación profesional. Y también garantizar que haya una promoción por méritos desde abajo, y vuelve a ser nuevamente nuestro paradigma la gran reforma del año pasado en temas judiciales. Esto significa que tenemos que repensar la manera en la cual también se generan los nombramientos dentro de los órganos del sistema judicial electoral. En otras cosas que también tenemos que repensar, tenemos que replantearnos también la oferta académica interna de la Escuela Judicial Electoral. Es verdad, hasta ahora hay una oferta académica sólida. Yo siempre los felicito porque cuando escucho que en el año de la 2020 capacitaron 300,000 personas y que el año pasado capacitaron 100,000 personas, de verdad, yo creo que son un gran ejemplo. No es una crítica a la labor, más bien es reflexionar respecto de la oferta académica interna. Hasta ahora es verdad que se ofrecen maestrías de derecho electoral, que se ofrecen una masterclass especializadas en temas electorales constitucionales, cursos de derecho electoral a todo el personal. Pero también tenemos que hacernos una pregunta y buscar un replanteamiento, ¿no? Ampliarnos, derechos humanos, control de constitucionalidad, derecho procesal en general. ¿Y por qué no? Y en esto es nuevamente generar nuevas posibilidades de estudio por parte de los magistrados regionales, que es crear una fórmula de cursos de soft skills para los juzgadores, que pueden ser desde temas de Word y Windows y Excel, ya me doy a entender, pero lo mismo cursos de mindfulness, de psicología o de administración, porque una vez que te nombra, por ejemplo, el Senado de la República, que vota tu nombramiento, pues de repente tienes que administrar lo mismo una ponencia, eso seguro, pero en una de esas también te toca administrar una sala, y eso es bastante más complicado. Tenemos también que replantearnos fórmulas de certificación al desempeño ético de los funcionarios para efectos de la recertificación anual. Esto tendrá que ponerse dentro de los trabajos de la Comisión de Fortalecimiento. Y de esa manera, justo pensar, lo pongo así, que pudiera existir una certificación que de alguna manera asegure que las personas que pueden participar en los procesos de selección de magistrados regionales, pues tienen la base mínima de conocimientos necesario. Eso también podríamos reflexionarlo. Por supuesto, sé que ya estoy pidiendo demasiado, es como cartita a Santa Claus y ya pareciera que el niño está muy entusiasmado, ¿no? Así. Y como dicen, luego los papás no son ricos, ¿no? Espero que nadie se haya despertado ahorita diciendo Santa Claus no existe. No, lo lamento. A ver, fíjense, el tema es considerar la posibilidad de la existencia de un sistema
Nacional de Carrera Judicial Electoral. Estandarizar los procesos de profesionalización también de los tribunales locales frente a una reforma electoral sería algo espectacular. Una certificación justamente de los procesos de profesionalización de cada uno de los tribunales locales y en su caso certificación de las personas que ahí están trabajando. Bueno, a ver, voy a ir concretizando algunas ideas. Vamos a decirlo, hacia el futuro de una carrera judicial electoral ayudaría mucho la existencia de una reforma electoral legal que por supuesto tome en cuenta la posibilidad de la existencia de una carrera judicial electoral real. Por supuesto, por ahora, en los trabajos de la Comisión de Fortalecimiento podemos plantearnos una reforma al reglamento y a los lineamientos de carrera. Me parece que es algo que el presidente Reyes Rodríguez Mondragón se está planteando y que de hecho va a impulsar y está impulsando. Y por supuesto, trabajar de manera conjunta con la Comisión de Administración en la creación de una carrera judicial electoral en los términos que se pueda por ahora previo a las reformas legislativas. Y me parece que se tiene que repensar también la estructura de la Escuela Judicial Electoral, que a mi juicio es muy exitosa, pero también tenemos que volverla a repensar. Insisto, tenemos que pensar una Escuela Judicial Electoral también muy centrada, muy abocada a los temas de carrera judicial electoral, fortalecerla claramente y, por supuesto, utilizar la experiencia de los magistrados electorales que han terminado su cargo. Muchos de los profesores de la escuela tienen digamos, o mucho del claustro académico que venga de la escuela tiene que ser también magistrados electorales que ya han retirado. En fin, quiero insistir nuevamente. Una carrera judicial donde no estén integrados los magistrados electorales, pues me parece un tanto coja, ¿no? Decir, la carrera judicial empieza con el puesto de secretario general de acuerdos, que es como sucede actualmente. Pues hombre, yo fui secretario general de acuerdos, es una chamba maravillosa, me encantó, pero cuando yo era secretario general de acuerdos, en realidad lo que yo quería hacer era magistrado. Tiene que hacerse de manera integral. La carrera judicial tiene que incorporar de alguna manera a los magistrados de sala regional. Y los magistrados de sala regional, al terminar su chamba, sus 9 años, deben tener la oportunidad de incorporarse del otro lado, digamos así, con cargos de magistrados de colegiado, magistrados de apelación, para no desperdiciar su profesionalización, pero lo más importante, para garantizar el principio de independencia judicial. En fin, voy a cerrar esto diciendo que una trayectoria profesional como es una magistratura federal implica la adquisición de conocimiento y experiencia en la materia a través de la práctica constante. ¿No sería una oportunidad para estos perfiles y principalmente para el servicio público la continuidad profesional en el Poder Judicial de la Federación? De ahí la trascendencia de una nueva reforma político-electoral que retome el elemento de la carrera judicial para incentivar que las magistraturas electorales formen parte de esta carrera para que, posterior a su encargo, tengan la posibilidad de aspirar a un cargo como magistradas y magistrados de un tribunal colegiado o de apelación. Los principales propósitos de la carrera judicial son garantizar la independencia, la imparcialidad, el profesionalismo y la identificación de perfiles idóneos para el desarrollo de la labor judicial, en este caso electoral. La próxima reforma electoral está centrada y dirigida precisamente en reforzar las instituciones, o al menos eso sería lo deseable. Y justo esto implicaría la creación de una carrera judicial electoral específicamente basada en mérito, igualdad de oportunidades a partir de desarrollo de procesos de ingreso, formación, promoción y evaluación de desempeño. De esta manera se garantizaría la impartición de justicia a través de funcionarias y funcionarios que tienen los conocimientos suficientes para desempeñar su labor. Esto quiere decir que se crearía un servicio profesional de servidores que reuniría una calidad suficiente para trabajar dentro de las autoridades jurisdiccionales, extendiendo así la posibilidad de aprender de otras maneras. Sin duda, una carrera judicial electoral
nacional, una carrera judicial que incluye a los magistrados, sería un gran punto de debate para una futura reforma electoral. Muchas gracias.